Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, su hijo Josh, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Me encanta el estudio de la palabra de Dios. Nunca cesa de alegrarme y sorprenderme. Estamos llegando ahora, estudiando el capítulo 14. No sé si vamos a seguir en el 15 y 16, no lo sé. Pero de todas maneras, Jesús tuvo más que decir. Como dijimos en previas programaciones, mucho que decir sobre el Espíritu Santo en la última semana de su vida terrenal y ministerio antes de su crucifixión, que lo que hizo durante los 3 años y medio. Ahora bien, vamos a reiterar esto otra vez. Él dijo más sobre el Espíritu Santo, enseñó a los discípulos más sobre el Espíritu Santo en la última semana de su vida y ministerio que en la totalidad de los 3 años y medio. ¿Por qué fue esto? Obviamente la razón principal era que él estaba con ellos durante esos 3 años y medio, ¿no? Y como él se va ahora, él promete, y eso lo vamos a ver más adelante, enviarles otro consolador. Y creo que estoy correcto al decir lo que estoy diciendo, en que el Espíritu Santo viviendo en una persona, en domicilio, podemos decir, de un creyente, dará a ese creyente mucha más ayuda, fuerza, fortaleza, aliento, bendición, que aun si Jesucristo estuviese aquí personalmente. Y creo que estoy yo correcto al decir eso. Así de importante el Espíritu Santo es en nuestras vidas. Así de importante es que nosotros permitamos que Él tenga lugar en nuestras vidas y corazones. Ahora, el problema era que Israel, los líderes religiosos de Israel, que ni siquiera eran salvos, francamente, pero no solamente esos líderes religiosos, pero aún los discípulos personales de nuestro Señor, no sabían realmente quién era Jesús. Ellos no sabían quién Él era, no sabían la razón por la cual Él había venido. Ellos no lo sabían, tenían una idea en sus mentes. Él iba a usar su poder para echar a Roma y hacer Israel otra vez la gran nación en la faz de la tierra que había sido, ¿no? Y él haría aciertos entre ellos con un espíritu de guerrero de David y la sabiduría de Salomón. Eso tenían en mente, algo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y eso viene, al menos en cierta manera, lo que acabo de decir, pero no iba a llegar eso en aquel momento. El problema de Israel no era que ella fuese gobernada por Israel, su problema era que ella no conocía a Dios. Eso era el gran problema, ¿no? En referencia a aquellos que debieron conocerlo, pero no le conocieron. Jesús mismo lo dijo. Él dijo, si conocieran al Padre, me conocerían a mí, sabrían quién soy, para qué estoy aquí, qué he venido a hacer. Quiero empezar leyendo, aunque ya lo leímos anteriormente. De hecho, toda una semana tratamos con este versículo 6, pero vamos a empezar a leer allí y continuamos. John, por favor. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pone en claro exactamente quién y lo que es Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Él declara positivamente que esta idea de Dios como Padre, este acercamiento a Dios a favor de cada hombre es por medio de Él, por lo que Él es y lo que Él hizo. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Quiere decir, si ustedes hubieran aprendido a conocerme espiritualmente y por experiencia, hubiesen sabido que yo y el Padre somos uno, es decir, uno en esencia y unidad y no en número. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Cuando verdaderamente ve a Jesús, verdaderamente ve al Padre, como se expresó, son uno en esencia. Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos, al menos en la mayoría, quieren ver a Dios, pero la mayoría rechaza la única manera de verlo, que es mediante a Jesús.
Ahora, entonces, tenemos aquí a los discípulos con una inclinación en sus palabras, su pregunta y lo que solicitan sobre la idea de que Jesús ahora está revelando más de sí mismo que tal vez de lo que jamás habían vivido. Y quieren saber más, quieren saber más. Así que Felipe pregunta o pide, muéstranos al Padre, porque tenemos que entender que los judíos no entendían la Trinidad, ¿correcto? No, Señor, no reconocieron la Trinidad. No reconocían la Trinidad, ellos no entendían la Trinidad, ellos no creían en la Trinidad. Así que cuando Jesús empieza a hablar de su Padre, eso realmente los sorprende a todos porque ellos no saben cómo manejar esa información. Sí, Señor. ¿Correcto La o no? Shama, que es una de las oraciones de los judíos que repetían virtualmente todos los días, en su sesión, en ella decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa palabra Sí. ejad es unicidad ¿Esto viene de Levíticos o en Deuteronomio. Deuteronomio? Entonces la Bien. idea ahí es unicidad. Dios es uno y no le atribuimos múltiples dioses porque los paganos habían hecho eso, pero ellos no entendieron la perfecta unidad en esencia de la Trinidad en términos de cómo Él funciona y cómo Él existe. Y aún habían escrituras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ujú, Daniel, sí. que presentaron a Dios el Padre, Dios el Hijo, y cómo ellos entendieron esos ejemplos en la palabra de Dios, porque era la palabra de A Dios. menudo nos fijamos en el Salmo capítulo 2, por ejemplo, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y lo deje Sí, en claro. Ellos lo comparan muchas veces que el Hijo, o que el primer Hijo de Dios en la tierra es Israel. Ellos se ven a sí mismos como Oh. la nación de la que se habló en muchas de estas escrituras. Llegando a nuestra visita a Jerusalén desde Tel Aviv, pasamos unas cosechas muy bonitas, ¿no? Los israelitas son los mejores realmente trabajadores en el término agrícola en el mundo. Y él dijo, ese es el Mesías, y señaló esa cosecha, ese es el Mesías, todavía Sí. en blanco. No tienen idea Ellos le de quién atribuyen era Jesucristo y quién al es. Mesías en Deuteronomio capítulo 18. Ellos ven al Mesías no en el ámbito como usted y yo. Ellos lo comparan a uno como Moisés. Se fijan en la vida de Mm. Moisés, en las escrituras, y ellos ven que él hablaba con la autoridad de Dios, la palabra de Dios, Ujú. y que hacía los milagros de Dios, pero jamás le atribuyen a Moisés como alguna deidad, lo cual no tenía. Él era un vaso usado por Dios Sí, para su sí. liberación, así que ellos están buscando a un libertador para que los liberte de esas ataduras y del sufrimiento que ellos estaban pasando en Roma, en este caso en particular. Así que ellos no comprendieron totalmente el problema del pecado. Y otro pensamiento en cuanto al pensamiento hebreo es que ellos veían al pecado diferente que nosotros, en el sentido de entendimiento. La desobediencia es una cosa, pero el pecado es algo más. Y la idea de que ellos pecaron no existía en la manera como nosotros lo entendemos. Ellos creían que Dios nos dio naturalezas como el Yad Satov y el Yad Sarah, la buena naturaleza del hombre que quiere hacer el bien y hacer lo justo, lo cual requiere instrucción y dirección y educación a través de la Torah, a través de aprender los mandamientos de Dios, los mitzvahs. Eso estrictamente era una manera Ellos no entendieron materialista. espiritualmente ni interpretaron las escrituras. Por eso Jesús les dijo que si hubieran creído en Moisés, sabrían quién yo soy. Ellos no creyeron lo que enseñó Moisés. Y tienen la Yad Sarah, que es la naturaleza mala del hombre que necesita disciplina y educación para hacer lo correcto. Así que en su mente, la Torá o la instrucción del Antiguo Testamento es para producir el entendimiento para que el hombre a través de sus esfuerzos y fuerza de voluntad le sirva a Dios en la justicia que él estableció. Adelante, vamos al versículo 8 una vez más. Podría hacer una pregunta. Nosotros no, y voy a usar a la iglesia en su totalidad. Tenemos algunos de los mismos problemas al no entender quién es Dios y lo que Él ha hecho. Se me viene a la mente, un segmento grande de la iglesia piensa que la pobreza es un gran problema para la gente. Hay un segmento grande de la iglesia que no entiende el amor de Dios. Piensan que el amor de Dios es indulgente, permitiendo que sus hijos que hagan lo que ellos quieran hacer en vez de ser un buen padre al establecer reglas. Entonces, estoy preguntando, ¿la iglesia no tiene algunos de los mismos problemas que tenían los Sí, judíos? me parece que sí. No creo que entienden a Dios, porque es que no entienden la palabra de Dios.
Y la razón por la cual la mayoría es que no son No salvos. conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Así que usted no puede conocer a Dios el Padre a menos que conoce a Cristo. No puede conocer la Biblia a menos de que Sí. conozca a Cristo. Así Correcto. que ese es el problema. Estás en lo cierto. Tienen todo tipo de ideas erradas y nociones erradas que no son bíblicas, etcétera, etcétera. Solo como una nota adicional, aún hasta en el idioma hebreo, en las escrituras del Antiguo Testamento, había tanto en cuanto a prueba realmente de que la Trinidad era una realidad y es una realidad porque el mismo término de Dios, Elohim, es un término en plural, muestra pluralidad y también la unidad perfecta. Sin embargo, cada vez que se utiliza en referencia a Dios, el verbo y la actividad es singular, y en el hebreo el sustantivo y el verbo tiene que estar de acuerdo en singular o plural y también en el género, femenino y masculino. Y cada vez que vemos que se utiliza en el Antiguo Testamento Elohim, es en referencia a Dios. Hay una pluralidad de personas, pero es una actividad singular que se hace cada vez desde la creación en adelante. Así que hubieron muchas indicaciones, tal vez usted ha estudiado más que yo, pero hubieron muchas indicaciones a través de la Escritura que tiene que ver con Dios y su pluralidad de personas. Génesis capítulo 1 es un ejemplo perfecto. Exacto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, A nuestra conforme imagen. a nuestra semejanza. Ahí está el ejemplo perfecto de la unipluralidad del Hacer es un sustantivo. verbo. Hacer es un verbo, pero es un acto singular que sucedió en ese momento. Sí. Bueno, la mayoría de la gente en la iglesia no conoce nada de esto. Dios es un término extenso. Es con Jesucristo con quien tienen un problema. Ellos no quieren creer que Él es el Hijo de Dios. Bueno, yo me refería más que nada en los judíos del tiempo de Cristo, ¿verdad? Sí, entiendo, Sí, pero ahora entiendo. en el día moderno es exacto, sí. Es simplemente una terminología general, es genérica. Hay gente que dice el término Dios es del Dios de la Biblia y del Dios del Corán. Son uno y el mismo. Hay un movimiento entero Bueno, de vamos eso. a tratar con eso. Tenemos que ir a la pausa y vamos a volver en un momento, así que no se lo pierdan. Estamos de vuelta. Antes de la pausa, Josh, me parece que fuiste tú que mencionaste que algunos cristianos tienen la idea de que el Corán y la Biblia, que el Dios del Corán y el Dios de la Biblia son el mismo Dios. Bueno, el término Dios en muchos de los círculos el día de hoy, como usted dijo, es un término genérico muy nebuloso y hay un movimiento entero que le da vueltas a el Dios de la Biblia y al Dios del Corán. El Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes es uno y el mismo Dios. No, no Así lo podemos son, cerrar ese no lo puente. son. Es algo demasiado incorrecto. De hecho, en la pausa, papá, estabas diciendo que en el Islam ese es uno de los pecados más preeminentes que se pueda cometer, asociar a cualquier otra persona con Alá. Sí. Pero Sí. es una total mentira y muchos la han creído porque no conocen a Jesucristo y Él, por supuesto, es la revelación entera del Padre. Así es, pero realmente tienen un mal entendimiento de quién es Dios y un mal entendimiento de quién es Jesús. Correcto, Como sí. dijimos antes de la pausa, ellos, la mayoría en el mundo, hoy día, si ellos piensan en Cristo en lo absoluto, no lo consideran como el Hijo de Dios. No, Un individuo bastante carismático, brillante, sí, tuvo buenos dones, pero Dios manifiesto algunos en lo la ven como carne, una no. figura histórica para estudiarlo en el texto, otros lo usan como palabra de profanidad, desafortunadamente, Sí. pero la mayoría, por lo menos, de acuerdo, como yo he podido ver en el mundo escolástico, en el mundo de educación secular, en el cual yo estuve ciertos años, tomé varios cursos en estudios religiosos y Jesucristo es puesto al mismo nivel que cualquier otra persona en la historia. Bueno, vi en la revista Selecciones en una ocasión, y eso lo mencioné varias programaciones atrás, los 20 hombres más influentes que jamás han vivido, y creo que era el número 18. Ese es el reto que tenemos. Jesús es visto como solamente uno que trajo un elemento filosófico. Y los conceptos cristianos y la filosofía de Cristo son lo que se estudia. Pero si eliminamos la cruz y le eliminamos su deidad, quien Él tenía que ser y lo que Él hizo por nosotros, entonces el cristianismo no es nada más que una filosofía, es, un así debate es. que podemos discutir. Si hacemos estas cosas buenas, nos Ujú. regresamos a hacer el cristianismo como toda la religión. Es una Ujú. religión de obras y no lo es una relación y eso es lo que Israel no entendió. Tenían a Dios tan real delante de ellos,
pero no entendieron al espíritu de lo que los profetas habían hablado en preparación para la venida del Mesías. Estaba tratando de decir algo. Quería hacer una pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene la respuesta o no, pero con respecto a los nombres de Dios, en el hebreo Elohim es plural y Alá, ¿alguna persona han estudiado los nombres en cuanto al Corán? Si hay alguna pluralidad o no, Ninguno. No existe. o una dualidad o No. si es singularidad. De la manera como ellos entienden a Alá, y por cierto, la palabra para Dios en el árabe es Ela, Ellos no Alá. no creen en la Trinidad. No, en No, absoluto. no. Ni tampoco asocian a ningún otro Dios con Alá, porque eso es ¿creen ellos considerado... en los ángeles? ¿Lo creen en Sí, ellos, sí verdad? creen en ángeles, sí, también creen en algo llamado el yin o yin. Pero permítanme explicarle la pregunta un poco más detalladamente. Dios es conocido por diferentes nombres o emanaciones. Hay cuentas con las que ellos adoran los 99 nombres de Alá y los recitan. Y por el tiempo no vamos a tratar de hacerlo. Pero mi punto es que su nombre es venerado una vez más. Alá es en cuerpo real, es inconocible. Lo conocemos por sus emanaciones, que irónicamente es verdad de la religión judía, especialmente cuando entramos al judaísmo místico. Mahoma tomó mucho también Sí, de para eso. allá es a donde iba. Sí. Pero en qué clasificación ponen ellos a Mahoma? Mahoma fue el último profeta, el sello de todos los profetas, así que él vino con la última revelación. No dicen que era el hijo de No, Alá. no, para nada. Alá no tiene hijos. Alá no tiene No, no, hijos. eso es un pecado decirlo. El peligro que no vemos en cuanto a la religión del Islam es que ellos consideran a cualquier persona que asocia a Jesucristo como Dios con Alá como que comete el pecado de shirk, que es la desgracia más grande de pecado que uno pueda cometer. Bueno, están en lo cierto. Jesucristo no es familia de Mahoma. No. Es eso lo que están tratando estoy de hablando decir. de Alá, que es el hijo de Alá. Oh, Sí. entiendo, Sí, entiendo. que es Dios. Si con Alá. Si nosotros comparamos a Jesucristo, si decimos que Él es Dios, ese es el pecado de shirk para el musulmán, y eso es lo más grande como ofensa que uno pueda hacer. Decir que cualquier persona, cualquier otra cosa aparte de Alá es Dios. Y en el ámbito extremista, radical, hasta lo llevan al punto de removerle la vida Correcto. a uno si uno se Así atreve a es, decir algo. así es. Así que nosotros somos los peores de los infieles si decimos que Jesucristo es el Señor. Ellos no lo ven así como que, bueno, como sea. No, esa es una gran ofensa para ellos. Es realmente un ataque en contra Sí, de Alá. lo es. Y el Corán habla de no hacer tales cosas. Pero el nombre Alá no es de una deidad Se cree babilónica. que la palabra misma, de acuerdo a un experto en árabe de la Universidad de Harvard, que la palabra no es algo que se deriva del árabe, sino que tiene que ver con que Alá es un dios específico, el dios de luna, que es conocido como Sin, S-I-N, por el cual el Sinaí fue nombrado. Elá es la palabra para Dios en árabe, así que cuando ellos hacen sus oraciones en la mañana y dicen que no hay Dios más que, o que no hay Dios más que Alá y su profeta Mahoma, de hecho están diciendo que Alá es el Dios. Así que Sí, ellos, sí. por causa de la influencia occidental, tratan de decirnos que Alá significa Dios, así que cuando uno dice Alá, uno simplemente utiliza otro nombre para Dios, pero ese no es el caso. Pero no es así que algunos llamados cristianos que realmente no lo son, ellos que dicen, como dijimos al principio de la programación, que Alá y Jehová son la misma Sí, cosa. existe una doctrina en el Islam llamada Tawhid y usan eso como un medio de esparcir su doctrina. Llegó al extremo que aún el presidente Bush, W. Bush, hizo el comentario, George W. Bush, que todos servimos al mismo Dios. No, no es así. Correcto, solo estoy No es diciendo lo así. que él dijo, De que no es ninguna correcto. manera. Bueno, también hay un movimiento llamado Crislam, Crislam, sí, para allá iba, que realmente es del lado cristiano. Ponen al cristianismo y al Islam y ellos lo mezclan para que haya iglesias en las que hay Biblia y Corán, ambas en la iglesia. Y tratan de ¿En incorporar... serio? ¿Así? Sí, así es, y no es algo pequeño. Eso ha sido un gran movimiento y hay grandes nombres que se han asociado con la idea del Crislam. Bueno, eso es blasfemia. Sí, por supuesto, absolutamente. Por eso es que es tan peligroso. Sin embargo, estas personas están, entre comillas, en círculos cristianos y están tratando de encontrar ese terreno neutral y facilitan discusión y traen a esta comunidad a una unión. No hay Claro hay que no nada lo en hay. común. ¿Qué grupo de iglesias cree usted que están Muchos, haciendo de esto? hecho, han sido muchos evangélicos y las iglesias emergentes las han utilizado como una dirección para alcanzar. ¿Como alcance? Sí, señor.
Sí. Ellos dicen Ah. que están alcanzando a los musulmanes, ¿no? Sí, correcto. Quieren ellos hacer diálogo y tener un puente y no despreciarlos. Todos les servimos. Hay similitudes, hay que encontrar el terreno neutral. El Islam no niega la existencia de Jesucristo, simplemente lo ven como un gran maestro y profeta. Correcto. Un gran maestro, por lo menos. Pero tratan de encontrar esa tierra neutral que, en mi opinión, es lo más peligroso que uno pueda hacer. Porque no solo esos musulmanes no están escuchando de Jesús y ellos se van a ir al infierno, pero también los cristianos, creo yo, porque yo no sé si son verdaderamente salvos. No quiero juzgar el corazón, pero No es así. Realmente es algo muy hay peligroso. que juzgar el fruto. Así es, ¿verdad? Y no Sí. está allí. No puede ser. No puede ser. ¿Ibas a decir algo? No, solo estoy sorprendido, ciertamente, cómo la iglesia evangélica ha llegado a Sí. irse por esa dirección. Me doy cuenta de los millones de musulmanes que hoy están en los Estados Unidos y todos tenemos que reconocer que son parte de nuestro mundo. No era parte del mundo en el que yo crecí. Así que yo no tenía conocimiento en lo absoluto cuando niño, cuando yo era de su edad, hermano Josh. Yo jamás había conocido bueno, supongo que ni siquiera había visto un musulmán, pero ahora el mundo en el que vivimos hoy tenemos que relacionarnos con ellos y tenemos que predicarles el evangelio, pero para tratar de sintetizar, simplemente no hay nada. Todo lo que yo he estudiado de la fe islámica es totalmente diferente que a la fe cristiana. ¿Cómo pueden encontrar terreno neutral? No sé dónde está. No hay nada en común. Eso es absurdo. Realmente lo es. Simplemente no hay lugar ahí. Y para que aquellos supuestos evangélicos bien educados piensen que pueden encontrar ese terreno neutral, pueden ser amables, pueden servirle a alguien una taza de café. Debemos Sí, hacer eso, pero claro. en cuanto a abrir la Biblia y abrir el Corán y tratar de encontrar terreno neutral, yo no lo veo y realmente no escucho a alguien que me pueda convencer. Bueno, están negando el poder de Dios Sí. para hacerlo, número uno. Y en segundo lugar, están pervirtiendo las escrituras, retienen la verdad en injusticia. Y bueno, miren, el Señor les permite, de hecho, Él le envía ese poder engañoso para llegar a hacerlo. Eso es para creer una mentira. Así es. Adelante. Continúa leyendo, por favor, el versículo 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos, al menos en la mayor parte, quiere ver a Dios, pero la mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Versículo 9. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? Reynolds dice, no hay buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en él. El que me ha visto al Padre. La misma encarnación de quién y lo que es el Mesías. Si queremos saber cómo es Dios, solamente tenemos que mirar al Hijo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto es algo que cada cristiano debe de entender. Si usted quiere saber cómo es Dios, lo que tiene que hacer es leer los evangelios, leer la vida de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo, quién Él era, y realmente Él es una reproducción del Padre, podemos decir. Usted ha visto al Padre. Así que sé que hay muchos cristianos que nunca lo han pensado así, pero si ellos viesen los evangelios de cómo Jesús se condujo, la manera como Él vivió, lo que Él hizo, ellos están La expresión viendo al completa del Padre. entonces. Porque Él no hizo nada sin que el Padre le dijese que lo hiciese. Cada vez, todo lo que hizo, Él no hizo nada por sí solo. Todo era dirigido por el Padre. Es la razón por la cual cuando Satanás le dijo convierte las piedras en pan, el Padre no le dijo que hiciera eso, así que no lo hizo. Se nos terminó ya el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No se pierdan la próxima programación. Estoy disfrutando esto y espero que usted también. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.